Señor Darwin Pereira, qué gusto que nos acompañen esta mañana. Bienvenido, buen día. Gracias, buenos días, un abrazo para ustedes, un abrazo para la culta audiencia, para todo el pueblo, el hermano pueblo manabita. Siempre estamos a las órdenes. Gracias por la invitación, buenos días. A usted, es un gusto siempre que nos acompañe. A ver, entremos por este tema que ha generado bastante polémica en estas últimas horas. Eh, Se dice que lo actuado en la Asamblea Nacional, donde hubo 100 votos a favor para derogar la ley, la macro ley económica esta, eh, tendría avisos de inconstitucionalidad. ¿Cuál es su criterio en torno a esto, como asambleísta y como vicepresidente de la Asamblea? Entiendo que dicen eso quienes no han estudiado Derecho, ¿no? Los que hemos estudiado Derecho, en mi caso soy abogado, no podemos decir una desfachatez de esas características, ¿no? Hay cosas y cosas que no se pueden decir en términos jurídicos porque se ofende a nuestros maestros, a los que nos enseñaron Derecho, ¿no? La ley, la Constitución, ni siquiera la ley, la Constitución es clara que cuando una ley entra como decreto ley, que es el caso de la reforma tributaria, puede ser revisada por la Asamblea en cualquier momento y derogada, obviamente siguiendo el trámite pertinente para cualquier ley, y es lo que hemos hecho. Así que me parece que ya ponernos a hablar sobre desfachateces no sería hasta perder el tiempo, no tiene sentido eso. La ley puede ser derogada, ojo, siguiendo el debido proceso, lo que quiere decir que ahora pasará a manos del Ejecutivo. Tanto es así que el Ejecutivo ha anunciado que la va a vetar. O sea, el Ejecutivo puede decir cosas, pero al final del día va a tener que cumplir con la ley. La ley le da la facultad de vetarla, puede vetarla parcialmente, puede vetarla totalmente. Entiendo que la vetaría totalmente, pero eso sería ponerse una soga al cuello, porque el veto nosotros lo podríamos levantar en un año. Es decir, a lo mucho tendríamos que soportar esta carga tributaria, esta nefasta ley, una ley que le duele a todo el pueblo ecuatoriano, por la carga tributaria que tiene para los más pobres, para la clase media, pero no los hace tributar a los banqueros, no los hace tributar a los grandes industriales, no los hace tributar a los que tienen paraísos offshore. Sin embargo, creo que vamos a tener que soportarlo un año más en el evento de que el presidente la vete totalmente. Que parece ser es el más seguro de los escenarios, ¿no? De hecho, ya lo anunció el ministro de Economía y de Finanzas el día de ayer, que eso es lo que va a hacer el presidente de la República. Y en este caso quedaría ya imposibilitada la Asamblea por un año para volver a tratar este tema, ¿no? Entonces, durante un año, como muy bien usted lo dice, durante un año tendremos esta ley en vigencia y la gente tendrá que seguir pagando los impuestos, sobre todo, como muy bien lo apunta, ¿no? La gente de la clase media y las clases bajas. Sin embargo, los grandes empresarios, las grandes empresas, resulta que siempre son beneficiados. Y ahora nuevamente, por ejemplo, hay inconvenientes, ya voy con Irina. El mismo gobierno se comprometió a condonar deudas hasta $10.000, pero ahora se dice que aquello no se puede dar. ¿Cuál es su criterio en torno a eso? Fatal, porque estamos hablando de las deudas no a todo el mundo, no de la banca privada. Estamos hablando sencillamente de las deudas de la banca pública y generalmente la banca pública, que es Ban Ecuador, por ponerle un ejemplo, le presta a los agricultores, pues. ¿Quién nos dio de comer en la pandemia? ¿Quién salió a labrar la tierra mientras nosotros estábamos escondidos en la casa? ¿Sí? Mientras nosotros estábamos confinados en la casa porque obviamente era un peligro salir a las calles. Sin embargo, los alimentos nunca nos faltaron. Fue porque nuestros agricultores labraron la tierra. Esos agricultores que hoy no pueden pagar sus deudas, que hoy se encuentran en una situación catastrófica, caótica, ¿sí? Por el bajo precio que les pagan. Yo no creo que en Manaví haya sido la excepción que el maíz el año pasado lo pagaron, el anteaño pasado lo pagaron a $12, a $13, ¿sí? Acá en la sierra los lecheros les están pagando a 25 o 30 centavos el litro de leche. A los bananeros que están en Manabí, que están en Guayas, que están en mi provincia, en El Oro, les pagaron $1.80 la caja de banano. Esas personas que nos daban de comer, los que venden papas, los que venden legumbres, ¿sí? Que les han pagado precios irrisorios porque han habido gobiernos como este y como los anteriores, porque este no es el único, que se hicieron de la vista gorda cuando los grandes industriales les compraban sus mercaderías, sus productos a precio de gallina flaca. Ahí no dijeron nada. Y hoy que los agricultores reclaman un respiro, porque la banca pública les va a hipotecar, les va a quitar sus finquitas, les va a quitar sus bienes que están hipotecados para verse endeudados hasta máximo $10.000,
el gobierno se hace de la vista gorda. Pero acabábamos de hablar de una ley nefasta, de una ley que el gobierno no quiere soltarla, de una ley que beneficia a los banqueros, que beneficia a los grandes industriales, y le voy a decir cómo. Esta ley, que nosotros la estamos derogando, dice que a los grandes se les perdona todas las multas, todos los recargos, todos los intereses que se hayan generado por las deudas que tenían con el SRI. Y eso no es todo, mi estimado amigo. Esta ley que está en vigencia y que la queremos derogar, también dice que todas esas deudas podrán ir a mediación. Basta con que una de las partes quiera ir a mediación. Claro, los grandes industriales, los grandes deudores del SRI van a querer ir a mediación. ¿Qué va a pasar en la mediación? Si el mediador dice de 1 millón pague 500,000, el SRI tiene que agachar la cabeza y coger los 500,000. Si de 1,000 el mediador dice, ¿sabe qué? Cóbrele nomás 100, el SRI tiene que cobrar 100. Esa es la realidad. Para los grandes, perdón y olvido. Para los pequeños, no. Contra ellos sí todo el peso de la ley. Yo creo que es injusto, es nefasto lo que este gobierno hace con los pequeños deudores, que yo creo que eso no le representa más allá de unos 200, 300, digamos que le representen unos 500 millones de dólares al Estado. ¿Sabe cuánto representa de perdonarle a los grandes deudores las deudas? Más de 5,000 millones de dólares. Eso es lo que perdemos con esta ley los ecuatorianos. Es nefasto, o sea, es increíble lo que hace este gobierno con la clase media y con la clase pequeña. 7:15 minutos, 7:15 minutos. Ingeniera Irina Boven, por favor, adelante usted. Gracias, Jefferson. Asambleísta, realmente siempre ponemos soluciones que son a corto plazo, esto de perdonar deudas, de perdonar intereses, de perdonar moras. Este país está lleno de empresarios, de trabajadores, de gente que es operativa, que produce. Sin embargo, no vemos soluciones más que políticas cuando están en la asamblea o cuando el gobierno quiere dar algo en posiciones realmente de conveniencias o de compromisos que han adquirido con anterioridad. Sin embargo, yo veo que de parte de la Asamblea tampoco hay la propuesta como para decir qué hacemos por los agricultores, qué hacemos por los campesinos, cuál es la propuesta para que la gente cuando presta plata pueda pagarla, para que no haya ese problema de que simplemente es borrón y va de nuevo. Tenemos que decirle, les prestamos, pero como no pudieron pagar porque la cosecha no dio los frutos, porque hubo un mal invierno, etcétera, etcétera, y volvemos a lo mismo. Seguimos con nuestros campesinos y con nuestros agricultores que no pueden salir adelante, que siempre están en la puerta trasera, que siempre estarán pidiendo. Ellos no son pordioseros, ellos deberían estar en la palestra, porque como usted dice, son los que nos dan de comer. Pero desde la asamblea, ¿cuál es la propuesta para que estas cosas ya no se den? Para no estar en la pelea gobierno, asamblea, ejecutivo, asambleístas, para que no haya estas posiciones. Porque créanme lo que desde el punto de vista, yo también soy empresaria, yo también soy esa clase media a la que en estos momentos la ley puede estar diciendo que nos están cobrando impuestos y no estamos haciendo ni produciendo como deberíamos porque no hay políticas claras. Pero ¿cuál es la posición de ustedes desde la asamblea para solucionar? No es solamente perdonando intereses, deudas, mora o todo lo que se venga. ¿Cuál es la propuesta para que nuestros campesinos salgan adelante? Para que ya no haya estos paros cada cierto tiempo porque no se solucionan las cosas. Asambleísta. La propuesta es que no tengamos gobiernos ineptos como el que tenemos. Es un gobierno nefasto para el país, ¿sí? La propuesta se la hemos entregado, se la dimos. Tanto es así que usted sabe, y usted lo debe saber porque usted es investigadora, ¿sí? Que esta ley entró sin que la Asamblea ni la niegue ni la apruebe, ¿sí? No hizo caso el gobierno de las propuestas que le hicimos. Le dijimos con absoluta claridad, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es cobrarle a los bancos y poner en orden la cuenta, la famosa cuenta de provisiones, que es una cuenta mediante la cual los bancos esconden el dinero para no pagar tributos. Lo segundo, que tiene que dejar de perdonarle la deuda a aquellos que por años se han acostumbrado a esto. En el gobierno del señor Rafael Correa hubo 2 condonaciones de deuda a los empresarios, 2. Así que en este no es el único gobierno, por si acaso. En el gobierno del señor Moreno hubo una. ¿Sí? En este gobierno, con esta ley, hay otra. Es decir, solo en los últimos 3 gobiernos tenemos 4 condonaciones de deuda a los empresarios, a los grandes, no a los pequeños. En todos estos 4 gobiernos no ha habido una sola condonación para los agricultores. Así que no es que nos hemos acostumbrado a perdonarle a los agricultores, a los de abajo, no. Nos hemos acostumbrado como país a que todos los gobiernos llegan con compromisos con los empresarios,
¿sí? Y les perdonan la deuda a ellos. Llegan con compromisos con los empresarios y, por ejemplo, no les obligan a bajar las tasas de interés. Llegan con compromisos a los empresarios y, por ejemplo, no permiten que venga la banca extranjera, que presta al 2, que presta al 4, al 6%. No, todo tienen confabulado. Aquí 3 bancos tienen el monopolio del país y lo hemos investigado. Y la propuesta ha habido. La propuesta ha habido. Y en ese contexto es que nosotros le hemos dicho al gobierno, se lo hemos entregado, hemos debatido. Por eso son las broncas en la Asamblea, porque hay debate, porque hay propuesta. Le dijimos cuando se quería aprobar esta ley, deje de cobrar a los pequeños, mire a los grandes, deje de perdonar la deuda, cóbreles todo, ¿sí? Cóbreles todo, no se puede perdonar deuda, no se puede llevar a mediación una deuda que está legalmente reconocida por los empresarios y por el SRI, pues. El SRI a nosotros, a los pequeños, a los medianos, les cobra sin contemplación alguna. O el SRI anda diciendo, a ver, a usted no le cobro porque usted es pobre. Pero no, ahora con esta ley le decimos, SRI, a ese que es rico, a ese no lo topes, a ese no le cobres. Y esa propuesta ha habido. Yo, como Darwin Pereira, tengo una propuesta en la Comisión de Régimen Tributario para que entre la banca extranjera, para terminar con este monopolio que tenemos ahora mismo los bancos. Yo, como Darwin Pereira, tengo una propuesta para ir y revisar la cuenta Provisiones, que es la cuenta por donde nos roban el pan los banqueros. Y yo, como Darwin Pereira, he dicho que es inhumano, que es antipatriota, que los banqueros estén sacando plata del país. El año pasado sacaron más de 4.000 millones de dólares del país. Eso implica dejarlos sin circulante a los ecuatorianos. Por eso el país está como está, porque asambleísta, aquí lo que hacen es coger, cobrar y llevarse la plata para el extranjero. Usted ha tocado un tema muy importante. Siempre, incluso en campaña, han habido varios candidatos a la presidencia de la República que hablan de la permisividad para que venga la banca extranjera al país y puedan operar aquí. Usted habla de que incluso este tema ya ha sido tratado, usted lo está proponiendo dentro de la Asamblea Nacional. Lo han tratado, me imagino, en la mesa a la que usted pertenece. ¿Cuándo podría llegar al Pleno? Lamentablemente yo pertenezco a la Comisión de Educación y mi propuesta, por ser de carácter económico, lo tiene que tratar la Comisión de Régimen Tributario y Económico. Es ahí donde está. Lamentablemente, como se han presentado 4 proyectos más, no exactamente iguales, pero de similares características, entiendo que los están uniendo y tendremos que debatirlo en los próximos días. Ha sido un problema porque generalmente también muchas veces en las comisiones hay boicot, hay debate y dicen eso no sirve, eso no vale. Tanto es así que, mire usted, lo debo hacer público, yo presenté una propuesta para que el SRI primero le dé más facilidades a las personas que caen en mora, porque estábamos saliendo de una pandemia. Y por lo tanto el SRI debería ser más consecuente. Hoy en día, si usted no paga el 20% de la deuda completa, incluido intereses, al SRI no puede ir a una renegociación. Nosotros hicimos una propuesta para esa tabla, bajarla más o menos al 6% de cuota inicial y luego de eso ir a una renegociación. Y lamentablemente el gobierno no lo aceptó y lo tumbó en la misma comisión. A veces tenemos acá que jugarnos muchas cosas y lamentablemente también tenemos oposición del gobierno que no quiere que toquen a los grandes, que no quiere que toquen a los banqueros, pero que obviamente sí quiere irse contra los más pequeños. En otro orden de cosas, asambleísta, y aprovechando su presencia, vi hace algunos días atrás que se hablaba con mucha vehemencia acerca de la eliminación de los sueldos vitalicios a expresidentes y a ex vicepresidentes de la Asamblea Nacional del país. No exclusivamente para quienes hayan tenido alguna sentencia ejecutoriada por vinculación en casos de corrupción, sino para todos. ¿Cómo está ese tema? Porque al fin del día terminan siendo recursos de todos los ecuatorianos. $4.200 le pagamos a personas por no trabajar en este país con el cuento de pensiones vitalicias y 2.400 a otros, 4.200 a los expresidentes y 2.400 a los exvicepresidentes, y eso no es todo. Primero que les pagamos puntualito, es decir, a un trabajador muchas veces le pagan a los 3, 4, 8 días con retraso. A los expresidentes y vicepresidentes les pagamos puntualito, repito, 4.200 por no hacer nada, por el hecho de haber sido expresidentes y vicepresidentes. Pero eso no es todo, mi estimado amigo, cáigase para atrás. Estos se volvieron hereditarios, de tal manera que en este momento tenemos a nietos, tenemos a sobrinos, tenemos a primos, tenemos a hermanas cobrando sueldos vitalicios. Tenemos personas jovencitas, sin hacer absolutamente nada, que reciben $4.200 por el hecho de ser familias, herederos, qué sé yo, de los expresidentes o exvicepresidentes. Eso es una injusticia.
Solo en el 2020 pagamos $1.120.000. Si usted multiplica esta cantidad solo por los últimos 20 años, solo del 2000 acá, porque esto lo venimos pagando hace muchísimo tiempo, hemos pagado más de $20 millones. Con $20 millones le ponemos medicina a los hospitales de Manaví, reparamos los equipos que no valen en los hospitales. Ayer acá en el hospital de Machala, un familiar mío tuvo un accidente, en un accidente de tránsito se quebró una pierna, ¿sí? Y no había rayos X. ¿Cuánto cuesta reparar un equipo de rayos X o comprarse un equipo de rayos X? $100.000, $200.000. Sí, pero no, le pagamos $1 millón anuales a los expresidentes y vicepresidentes, como Darwin Pereira. Hoy debo decirle al país que yo presenté el proyecto para eliminar estas pensiones, para eliminarlas, porque hay quienes dicen que hay que regularlas, que hay que bajarlas, que paguémosle mejor un básico. No, hay que eliminarlas, porque la mayoría de los expresidentes y vicepresidentes, cáiganse para atrás, también cobran jubilación del Seguro Social. Es decir, ordeñan al Estado por el Seguro Social, claro, que es su derecho, y nadie le dice que no, pero también ordeñan al Estado por una pensión vitalicia que no es justa, porque nosotros no los hemos ido a sacar de debajo de las piedras o de donde estaban trabajando, sacrificándose por el país para que vengan acá y sean presidentes. No, ellos lo buscaron. Uno como político, uno busca el puesto, tiene que ser honesto con el país. Nadie lo va a sacar a uno de donde está trabajando para decirle, oye, ven acá a servir a la patria. No, ellos lo buscaron y sabían consecuentemente que eso iba a tener un principio y un fin. Y luego de eso tenían que volver a trabajar como cualquiera de nosotros. Y allí, por ejemplo, hay un caso puntual, el del ex presidente Lenín Moreno, ¿no? Por ejemplo, él cobra sueldo por presidente, por vicepresidente, y creo que de aquí poco también, ya jubilado, cobrará sueldo también por jubilación. O sea, 3 sueldos. Eso es inhumano. Yo he propuesto que se elimine para todos. Sin embargo, esto es increíble lo que le voy a contar. La Comisión del Trabajo, que está presidida por una persona de la bancada de Creo del presidente de la República, acaba de aprobar, hace no menos de un mes, que las pensiones vitalicias no solamente que se mantienen, sino que se restituyen, porque estaban prohibidas, se restituyen para aquellos expresidentes y vicepresidentes que tienen sanción de la justicia, es decir, que tienen ya sentencia ejecutoria de la justicia por actos de corrupción. Es decir, ahora mismo, de acuerdo al informe que va a presentar en los próximos días, ya al Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Régimen Laboral, la Comisión del Trabajo que le decimos, es que le paguen ahora sí pensiones vitalicias al mundo, Raimundo y todo el mundo. Y eso no lo vamos a permitir. Y eso no vamos a permitir, nosotros vamos a llevar este caso al Pleno y lo vamos a pelear. Eso se debe eliminar, el país no le sobra plata, al país le falta plata. Algún día cuando ya seamos como Dubái, como Qatar y nos sobre el dinero, no hay problema, paguémosle a quien sea porque la plata nos sobra. En este momento la plata nos falta y las pensiones vitalicias deben ser eliminadas. 7:26, Irina. Completamente de acuerdo, asambleísta, pero yo realmente, créeme que yo no sé por qué no se ponen de acuerdo en la asamblea para mandar abajo muchas leyes. Por ejemplo, veamos lo de los sueldos vitalicios, que me parece perfecto. Ya a estas alturas deberían de haber mandado abajo esa ley, así como se deroga esta ley económica, ya deberían haberse puesto de acuerdo para ello. Otra cosa, veo que los sentenciados salen de la cárcel muy tranquilos y no pagan los dineros que tenían que pagar bajo sentencia. Eso también está en la palestra y todo el mundo viendo cómo la gente, es como una burla al país esto. Otra de las cosas es la ley bancaria, que yo creo que ya debería ser revisada, porque no puede ser que los intereses para el sector productivo sean tan altos. Pagamos intereses en préstamos que van hasta el 20% cuando es de consumo, y en lo que es productivo estamos por el 10, 11, 12%. Entonces, ¿cuándo podemos cambiar esto? ¿Cuándo los asambleístas se ponen a trabajar en este tipo de situaciones que realmente nos ponen la soga al cuello a todos los que producimos, a quienes damos empleo? ¿Cómo podemos cambiar esto, asambleístas? A ver, 2 temas fundamentales que usted me ha topado. El tema de quienes salen de las cárceles como Pedro de su casa y no pasa absolutamente nada. Yo debo decirle con total categoría como a mí me ha caracterizado. Yo he sido claro y categórico en mis expresiones. La salida del señor Glass es un acuerdo entre UNES y el partido y Creo, y el señor Guillermo Lazo. Eso es todo. Coincidentalmente, el señor Glass salió el año pasado cuando UNES se abstuvo para que pueda pasar la ley tributaria que hoy la estamos debatiendo, que hoy nos está haciendo daño, y salió el señor Glass. Como le hizo mucho escándalo mediático, lo volvieron a regresar a la cárcel. Hoy vuelve a salir justamente dada por un juez de la Concordia. Parece que en la Concordia están los jueces milagrosos,
los jueces que conceden acciones de protección para que la Asamblea no puede trabajar, y justamente ahí también aparece un juez que muy sorondo, muy suelto de huesos, le da libertad a quien no le ha pagado la reparación que le hizo al Estado y que ya está incluso condenado y con sentencia ejecutoriada. En ese sentido, nos parece que ha funcionado a la perfección un acuerdo entre el señor Guillermo Lasso y el señor Rafael Correa. Se pusieron de acuerdo y eso es todo. Aquí no hay vuelta que darle. Ahí hay un acuerdo político. Le ordenaron a los jueces dejarlo salir al señor Glass, porque evidentemente los acuerdos pesan más que las decisiones que podamos tener quienes estamos dentro de la Asamblea. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las generalizaciones. En la Asamblea habrá mucha gente mala, pero yo he visto también mucha gente que trabaja, que debate, que en cada sesión está haciendo propuestas. No serán todos, pero yo sí quisiera que vayamos un poco individualizando para ir viendo quiénes son los peleones, quiénes son los que no hacen propuestas, quiénes son los que hacen quedar mal al país, pero creo que también habemos quienes hemos hecho propuestas. Lo que usted me topa en la segunda parte, lo he hecho. He presentado un proyecto para ir a una rebaja de intereses, porque hemos hecho un cuadro comparativo. En Panamá, 7% el interés, que es un país dolarizado. ¿Por qué lo comparo con Panamá? Porque es un país dolarizado. En Estados Unidos, el 5, el 6%. En España, el 4, el 3% en algunas cajas de ahorro, ¿sí? Inclusive en otros hasta el 8%. ¿Sí? Hemos hecho esta comparación. Y cáigase para atrás, esto es increíble. Hay un banco en Ecuador, ¿sí? Que funciona en Ecuador, pero tiene una agencia en Miami. En Miami presta a los intereses de Estados Unidos, al 5 o 6%. Y en Ecuador, como usted muy bien lo ha dicho, nos presta el 20%. ¿Acaso los dólares son distintos los de aquí con los de Miami? Si son los mismos, si los traemos de la Reserva Federal. ¿Sí? ¿Acaso es un banco distinto? ¿Acaso es otro banco? No, es el mismo. Ese banco simplemente puso una agencia allá. Y en ese contexto, nosotros hemos dicho que en primer lugar, nosotros estamos dejando que de los bancos se fugue mucho dinero. A través del banco se está fugando mucho dinero y se lo está haciendo con la plata de los cuentaahorristas. Porque los bancos no es que tienen su plata propia. Los bancos hacen un juego de que de los depositantes esa plata la prestan. Sobre eso cobran un interés y ahí tienen ellos su negocio. Y ese interés es extremadamente alto. ¿Cómo es posible que tengamos bancos que ya hayan construido todo un imperio bancario en otros países? En Colombia hay bancos ecuatorianos, ¿sí? Que son ya ahora sí muy prósperos. En Perú, yo vivo acá, vengo de la frontera. Uno pasa al Perú y encuentra bancos ecuatorianos funcionando como si nada. O sea, ¿de dónde acá construyeron un imperio? Están en Panamá, tienen bancos en España, tienen bancos en Miami. Asambleísta. Es porque resulta que se llevaron el dinero de los ecuatorianos y lo prestaron allá. Eso yo estoy pidiendo que se regule en el proyecto de ley que he presentado. Y con eso, quiero con esto terminar, perdón, solo esta parte. He dicho también que, por ejemplo, los servicios bancarios, no es posible que por imprimir un papel le cobren $3 cuando uno va a pedir un estado de cuenta. No es posible que usted va a sacar dinero del cajero automático y le cobren 50, 80, $1, muchas veces 80 centavos y a veces hasta $1. Sí, eso tiene que regularse, porque los bancos están generando de los balances que yo he revisado utilidades también por los servicios bancarios, y eso no está bien. Mire lo acuiciosa que es nuestra gente, ¿no? Me dice acá un amigo, comandante, vive en Fort Lauderdale, es Miami. Dígame en cuál banco es, dice, para hacer un préstamo aquí y yo ir a hacer con esa plata préstamos en el Ecuador al 10% nomás, dice, y ya me gano un 6%. ¿Banco Guayaquil o Banco Pichincha? Banco Pichincha tiene la agencia en Miami. Ahí está. El Banco El Pichincha, el Banco Guayaquil y Produbanco controlan más del 50% de los activos, de todos los activos bancarios que tiene el país. Sí, bueno, prácticamente un monopolio. Y ya puede usted irse imaginando por dónde está el bloqueo para que no entre la banca extranjera. El dato para el amigo que me estaba preguntando esta situación desde Miami. O sea, y la lógica que aplica el amigo es buena. Ya nos vamos a la pausa. Me dice, si presto en Estados Unidos al 4% y esa misma plata la llevo a Ecuador y hago préstamos en el Ecuador al 10% solamente, ya se gana un 6%, pues Irina, y se sonríe Irina, ¿no? Porque qué buen negocio. Bueno, señora asambleísta, el tiempo... Pero son las políticas que tiene nuestro país, Jefferson, y eso es lo que hay que cambiar. Señor asambleísta, siempre un gusto conversar con usted. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. El tema bancario es un tema que lo hemos investigado a fondo, ¿no? Y estamos atrás ahora mismo levantando una información, dicho sea de paso, le dejo esta primicia a las cooperativas de ahorro y crédito que andan por ahí escondiditas, que nadie le dice nada. Ya tenemos abundante información que en el próximo día la haremos pública. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.